Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Quiero dar la bienvenida a todos los hombres y mujeres que no han emprendido el trámite del juicio de nulidad matrimonial por la Iglesia Católica y que tienen derecho, porque es un servicio generoso de la Iglesia como madre y maestra. Es un servicio hermoso que aspira a la libertad de cada uno de nosotros. Me refiero a los católicos porque este servicio es concretamente de la Iglesia Católica para las personas que se han divorciado, que no tienen la intención de volver a ese matrimonio. Y que, bueno, de hecho resulta que ese matrimonio es inexistente desde el principio. Eso diría el acta del juicio de nulidad al final del trámite, si es que fuera así. Pero no solamente se busca la nulidad matrimonial para casarse con otra persona, sino se busca por amor a la verdad y por amor a la libertad. Y además ya es gratuito, ya es más rápido y los obispos han sido instruidos por Papa Francisco para que procedan a fungir como jueces, como les corresponde. Están con nosotros, me acompaña para hacer esta entrevista Antonio Briceño, que él es especialista en temas también de la Iglesia Católica, escritor, conductor y editor. Bueno, los dos son editores, José Alberto Medina, sí, editores de esta nueva editorial Notas Universitarias. Sí. Sí, pues qué gusto, muchísimas gracias. Con motivo del libro que acaban de publicar de Papa Francisco en México, sus gestos y mensajes, bueno, pues conocí a José Medina y bueno, Antonio ya lo conocía, él me invitó a escribir ese artículo que incluye en este hermoso libro. ¿Cómo van a propósito del libro? Muy bien. Bien. Bastante bien, justamente hoy tenemos en la parroquia de San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Nápoles, una presentación de este libro, una presentación más. Muy bien, la gente quiere mucho el libro. Yo creo que ya vamos a agotar la primera edición, la primera impresión. Hoy sí, es que fueron 500 ejemplares, muy poquito para el tema. Exactamente. Sí, y para 18 autores, imagínate, cada autor quiere compartirlo con muchísimas personas. Exactamente, vamos bastante bien. Muy bien, pues felicidades. Bueno, con motivo de ese hermoso libro y de la editorial Notas Universitarias, bueno, conocí a José Alberto Medina Flores, ellos dos son socios y yo le pedí por eso a Antonio Briceño, que ya que él es experto en temas católicos, pues que me acompañe a hacer esta entrevista. Así que en este momento estás como co-conductor, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, Tere. José Alberto Medina Flores es especialista en Derecho Matrimonial Canónico. Sí, gracias. Muchas gracias, bienvenido, José Antonio. Gracias. Bueno, pues a mí sí me interesa mucho, soy amante del amor y de la libertad y de la verdad, ¿no? Entonces sí me interesa compartir esta posibilidad de ser libres, vivir conforme a la verdad, amar con libertad, ¿no? Incluso si no te vuelves a casar, pero saber que para nadie es pecado amarme y que para mí no es pecado amar a nadie, o sea, porque no soy esposa de nadie, ¿no? Entonces el juicio de nulidad es buenísimo, es un acto muy generoso de la Iglesia. Sí, pues es, además que, digamos, estamos en el marco de, pues todavía con el motivo del año de la misericordia y del impulso que se le está dando a ese aspecto que pues siempre ha tenido la Iglesia, que es la misericordia, que es el ser madre para todos. Entonces, y precisamente dentro de, pues mañana, hace un año que entró en vigor el motu propio del Papa sobre algunas reformas al procedimiento de nulidad matrimonial. Y bueno, tampoco es ninguna casualidad que lo haya hecho el día de la Inmaculada, que lo haya puesto en vigor el día de la Inmaculada y que lo haya promulgado el día 8 de septiembre, que también está dedicado a la Virgen María, y que después el día de San José haya escrito una encíclica que se llama Amoris Laetitia, o sea, la alegría de amar. Ese gesto pues significa que, pues, teniendo en mente a la Sagrada Familia como, digamos, titular de
de ese tipo de amor, o de ese amor que se da entre las personas, los seres humanos, y Dios, pues Él nos está como convocando a tener presente a la Sagrada Familia y además a nosotros entender que lo más importante de todo, al fin de cuentas, para vivir en el amor se necesita vivir en la verdad. Estábamos recordando el Salmo 24, ¿no?, que dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Y después dice que la justicia y la paz se besaron. Es decir, como que empezando por la verdad y la misericordia, pues todo lo demás viene muy bien, ¿no? La felicidad viene de la tierra, la justicia del cielo, bueno, todo es una maravilla, ¿no? Y qué bueno que lo dices, porque algunos papás se detienen y no tramitan juicio de nulidad por temor a sus hijos. Se olvidan de que todo ese juicio está bendecido por Dios, está muy bien tramitado, ejercido por la Iglesia Católica con mucho respeto y cuidado, y que no lo ofrecería si dañara a los hijos, ¿no? La paternidad y la maternidad son independientes del matrimonio, que si no existió desde el principio, pues no existió, pero al reconocer la verdad, aunque duela, da paz a toda la familia, y además educas con mucho honor a tus hijos en la fe católica porque tú estás en la verdad. Sí, bueno, y por experiencia te digo que, sobre todo ya pues hijos un poquito más grandes, los más maduros, pues tienen esa intuición, ¿no? Dicen, bueno, pues es que, mamá, ¿hasta cuándo te has dado cuenta, ¿no?, de estas cosas? Sí, claro. Es decir, los hijos también son unos jueces bastante adecuados de nuestras Sí, ellos saben más de los papás que los papás de los hijos. Exactamente. Claro, no nos quitan la mirada de encima los hijos y entienden perfecto lo que nos está pasando, y ellos anticipadamente saben que ese matrimonio no es matrimonio, ¿no? Sí, aquí, bueno, entrando pues en el tema de la mitis judex, que es el motu propio, el Papa empieza diciendo, reafirmando la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, es decir, no cambia nada, ¿no? Al contrario, lo afianza mucho en la Familiaris Consortio, que es podríamos llamarle como la carta magna de las familias, emitido por San Juan Pablo II, y subrayando la sacramentalidad del matrimonio, es decir, el hecho natural de la conyugalidad, Dios, por medio de Jesucristo, lo eleva a sacramento. Es decir, es tan importante, tan querido por Dios, que lo convierte en un medio, en un conducto de gracia. Que eso pues es espectacular, ¿no? Es maravilloso, y es que es verdad, desde el Génesis se nos invita a vivir en matrimonio, desde el Génesis sí. Fue el plan de Dios que el hombre no esté solo. Y que nos complementemos sexualmente, biológicamente, para ser una sola carne, es lo que dice Jesús. Bueno, es lo que dice el Génesis, ¿no? Sí. O sea, una sola carne que a su vez es, digamos, colabora con Dios en la creación, digamos, de otras personas, ¿no? De otros hijos de Dios, de más hijos de Dios. Es algo, pues muy esperanzador, y pues realmente pues da mucha tranquilidad que pues uno esté dentro de ese plan, ¿no? Es decir, que sea colaborador pues de algo tan importante. Co-creador, y además como fruto del amor, ¿no? Que nacen los hijos, pero además, sobre todo, como fruto del amor de Dios, porque ha sido su voluntad que nazcan esos hijos, sí. Porque son suyos antes que nuestros. Exactamente. Es como bastante interesante que hablar de matrimonio forzosamente hace hablar de familia, y yo me acuerdo de alguna cita que decía Francisco, y él decía, ¿cuál es el mejor ejemplo de la importancia de la familia? Pues que justamente Dios, nuestro Señor, quiso venir al mundo en familia, tuvo un papá y una mamá. Yo siempre pienso,
La Virgen María pudo haberse quedado madre soltera con la prima Santa Isabel y ahí quedarse cobijada con Zacarías e Isabel, pero no, Dios quiso que ella tuviera un marido. La Virgen María, teniendo al mismo Dios en su vientre, necesitó de un marido, así que eso de las madres solteras, aunque se haya puesto de moda, no es lo que corresponde a nuestras necesidades afectivas y espirituales más hondas, porque estamos hechos para vivir en pareja. Ahora, algunas personas se divorcian, tienen una gran fe y temor de Dios, digamos, pero un enorme desconocimiento de que existe el juicio de nulidad, y se lo imaginan cuesta arriba, cuando en realidad es un trámite muy generoso donde los servidores como tú, los abogados, el equipo de los, creo que hay hasta uno, ¿cómo se llama? El defensor del vínculo, ¿no? Sí. Todo ese equipo es gente muy buena gente. ¿Qué preparación les dan a ustedes para que sean tan dulces con los que van a solicitar el servicio? De verdad, no, quién sabe. Parece que fueran todos como estudiosos de la psicología humana. Bueno, no, pero pues la experiencia nos hace de pronto más psicólogos que un psicólogo, ¿no? Sí. Por lo menos en la Arquidiócesis de México, en el tribunal que ha sido interdiocesano hasta ahorita, pero va a acabar siendo metropolitano según las reformas, pues hay muchísimo atención al público, es decir, existe la posibilidad de que una persona vaya y converse con alguien sobre su situación matrimonial y sea asesorado sin necesidad de llevar documentos o testigos o lo que sea, simplemente ir platicando de su caso y pues recibir primero alguien que lo oiga, y es lógico que son cosas que pues uno no anda diciendo a todo mundo, de hecho prácticamente a nadie, son temas dolorosos, difíciles de recordar, y pues cuando uno logra encontrar un sitio donde puede explayarse y puede decirlo, y alguien que lo está escuchando de alguna manera interesado pues y queriéndolo ayudar, pues además de que se acaban las cajas de Kleenex, pues ayuda, es muy catártico, ¿no? Ya viene después la parte de asesoramiento. Ahora, esta parte justamente es la que quiere impulsar el Papa en su motu propio, es decir, que no solo en los tribunales exista este servicio, sino bajarlo a nivel parroquial, es decir, que existan módulos, él los llama, de atención y servicio, para que las personas en situación irregular matrimonial puedan acercarse y ser orientados, asesorados, acompañados. Se les llama personas en situación irregular, aquellos que están vueltos a casar, pero solo por lo civil y que no han tramitado juicio de nulidad para poderse casar por la iglesia, ¿o a cuáles? Pues existen muchas circunstancias. De hecho, en Amoris Laetitia, en el último capítulo que se refiere a esto, pues se señalan algunos casos: abandonados, separados, divorciados, que se divorciaron, que los divorciaron, ¿no? Vueltos a casar, o en una situación irregular, canónicamente hablando, de su matrimonio. Es decir, son muchas circunstancias que pueden darse y que una persona se pueda sentir alejada de los sacramentos precisamente por su situación matrimonial, ¿no? Esto pues ha causado mucha controversia, incluso internamente en la iglesia se ha discutido mucho. Llevamos prácticamente 4 años discutiendo este tema, pero pues yo creo que la conclusión fue bastante buena y pastoralmente muy adecuada. Porque pastoralmente muy adecuada, porque corresponde a lo que dice el Evangelio, ¿no? Porque es Jesús el mismo el que quiere liberarnos. Él mismo declaró nulo el matrimonio de la samaritana, ¿no? En el instante, claro. Cuando dices bien, no es tu marido, ¿no? Sí, claro, dices bien, no es tu marido, y esos otros 5 que has tenido tampoco. De un jalón hizo 6 nulidades. 6 juicios. Sí, pero porque es generoso y amante de la verdad, porque él es la verdad misma. Y entonces ella se sintió feliz y todo lo que antes le avergonzaba ya no le avergüenza. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y a ver, Antonio, ¿qué podemos preguntar? Tú que conoces a tantos jóvenes de tu edad, matrimonios jóvenes, que han cometido el gravísimo error de que sin antes haber madurado, sin antes haberse conocido a sí mismos, sin antes haberse reconciliado con sus padres, porque todos tenemos muchos conflictos desde la infancia en relación a nuestros padres. Dicen que eso ya hay que presupuestarlo. Todos los seres humanos se sienten insatisfechos con respecto al trato que le dieron sus padres, ¿no? Entonces, porque es problema de percepción, no de lo que ellos hayan hecho con nosotros, sino es un tema de percepción y de autoconocimiento. Bueno, sin antes haber resuelto esas cosas, se casan y luego resulta que se divorcian y luego resulta que todo el mundo va arrastrando la cobija y no hacen el trámite de nulidad. ¿Cuáles son sus prejuicios frente al trámite de nulidad? Para que él nos explique y los vaya... Despeje. Sí, los vaya liberando cada uno de esos prejuicios. Claro, yo he visto, y a lo mejor este es el momento, incluso nosotros ahorita hablamos ya de dos términos distintos, nulidad matrimonial y después hablamos de divorcio. Entonces creo que hay una confusión muy fuerte, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué significa cada una de esas dos palabras? Sí. Muy buena pregunta. Sí, bueno, vivimos en una cultura muy divorcista. El divorcio express, ¿no? Pues sí, el divorcio express, ya digo, es más fácil divorciarse que casarse, digamos, visto en trámites, ¿no? Sí. Y efectivamente cuesta mucho trabajo, así, recibiendo a la gente allá en el tribunal, muchos dicen, vengo por el divorcio de la iglesia. Se les explica, se les indica, y dice, muy bien, sí, ya entendí. ¿Y cuándo me van a divorciar por la iglesia, no? O sea, insisten en el tema de divorcio. Porque ya culturalmente está muy imbuido el tema del divorcio, y sí, efectivamente, pues, lo que antes dábamos por supuesto, es decir, que se entendía el sentido sacramental del matrimonio y se entendía que era para siempre, y el sentido del para siempre, pues, pues ya no es tan fácil de explicar a las personas. Hace falta naturalmente una catequesis, ¿no? Hace falta empezar por ahí, es decir, empezar desde el inicio con los jóvenes y con los niños, orientándolos en el sentido de que, pues, es una vocación, es decir, qué significa estar llamado por Dios a cierto un estado de vida. Uh-huh. Y además buscar momentos y lugares en donde se fomente la vocación. Sí, y debe ser desde chiquitos, yo estoy totalmente claro, de acuerdo. Si ahora ya hemos echado el romanticismo fuera de nuestra vida, si ya no le preguntamos a los niñitos, a los pequeños, oye, cuando seas grande, ¿cómo te gustaría que fuera tu esposa o tu esposo? ¿Cuántos hijos quieres tener? O sea, hacerles imaginar ese estado de vida, ¿no? Hacer que su corazón se proyecte, lo anhele, lo desee, alimente el deseo, lo madure hasta que un día encuentre al amor de su vida y se case. Antes era cultural y era muy fácil porque pues uno tenía pues muchos ejemplos a la mano. Sí, también. Y bueno, y buena culpa de esto lo tiene Walt Disney, ¿no? Digamos, estoy un poquito irónicamente diciendo. Sí, el exceso de romanticismo. Pero sí, por lo menos el discurso ese de que y fueron felices para siempre. A partir de la boda, ¿no? Se casaron y ya les en lugar de decir que ahí comienza a trabajar la madurez en el amor justo el día de la boda, ¿no? Y bueno, pues esos temas, pues, y bueno, ya actualmente pues hay muchísimo relativismo sobre el tema del amor, ¿no? Pero bueno, entonces la diferencia entre nulidad y matrimonial y divorcio es enorme porque... Es muy grande, y de hecho es justamente ver el matrimonio al revés de lo que se ve en un divorcio. Te voy a explicar. El divorcio pues es el deshacer un vínculo jurídico, nada más. La declaración de nulidad es decir que desde un principio, desde antes de que se casaran, eso no iba a funcionar, no funcionó, y por lo tanto, pues las consecuencias son el divorcio, los conflictos, los problemas, ¿no? Y por eso el acta de nulidad dice matrimonio inexistente desde el principio. Ab inicio.
Desde el principio. Desde el principio, sí. Y eso así dice. Cambia un poco el enfoque de un juicio propiamente, porque aunque son importantes las consecuencias del error de casarse, lo más importante es lo que pasó el día que se originó, es decir, el día de la boda, el noviazgo, los antecedentes de las personas. Esas son cosas que que se van a investigar en el proceso y en las que pues la mayor parte del proceso se enfoca. Es decir, el noviazgo es un punto súper importante, ¿no? Es decir, empiezan de pronto los conflictos en el noviazgo y algunas personas dicen, bueno, para mejorar nuestra relación vamos a casarnos, ¿no? Bueno, pues es que para eso no sirve, ¿no? O la otra, y tristemente se ve mucho ya en México y en muchos países, yo creo que el 99%, bueno, 90 y algo por ciento de los casos de nulidad empiezan con noviazgos que tienen relaciones sexuales antes de casarse. Eso también quita un poco de discernimiento, es decir, de control de sus emociones y de control, digamos, racional a la hora de tomar la decisión, ¿no? Pues decir, pues es que ya tuvimos relaciones y... Claro, ¿no? Qué importante que lo digas, porque si una pasión tan fuerte como el acto sexual ciega, ¿no? Entonces, tanta vivencia de esa experiencia durante el noviazgo, pues van ciegos al matrimonio, porque no han tenido tiempo de conversar, de pasear, de discutir, ¿no? Sí, no, y se puede sustituir todo eso por la experiencia sexual, el apasionamiento y bueno, pues está muy fomentado, digamos, ambientalmente, el erotismo, el erotismo. Ahora, y bueno, tú lo decías, el desconocimiento de sí mismo. Hay personas que, bueno, son expertas en lo que sea menos en sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, eso también es entre más rápido se fomente a la hora de educar a los hijos, a los niños, a los adolescentes, pues mucho mejor matrimonio serán, ¿no? Serán más capaces para tener un matrimonio sólido. Y no hay garantía, porque obviamente uno solamente puede controlar el 50% de las variables en el matrimonio, el otro 50%. Claro, por eso es que tampoco se juzga a una persona o a otra cuando se hace el juicio de nulidad, sino que se juzga el vínculo. Es el vínculo, es si hubo o no hubo matrimonio. Y ninguno sale mal parado ahí, no es que haya buenos o malos, es que hay circunstancias, situaciones, problemas psicológicos, emocionales, afectivos, una historia de vida previa a ese momento de la boda donde no se llevó a cabo el sacramento, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cuál es el trámite? ¿Cuánto dura el trámite? ¿Cuánto cuesta? El Papa dijo que fuera más rápido, que no costara nada y que lo hicieran los jueces, los obispos de una vez por todas. Sí, bueno. O sea, lo más rápido posible. Vamos por ese, igual, ¿no? Ese catálogo. Efectivamente, eso dijo el Papa. Hace un año, mañana se cumple un año. Mañana se cumple un año de que esté en vigor. El Papa lo que propone y lo que naturalmente dispone, ordena, es estas tres cosas que tú dices. La celeridad, la gratuidad y que el obispo se involucre como juez natural de su diócesis, que eso pues lo tiene desde su oficio, ¿no? Ahora... sí, lo entiendo perfecto. San Agustín era juez. Sí. Mientras era obispo. Y ha habido pues bueno, muchísimos que combinan esas dos cosas, ¿no? Es decir, ser juez y ser obispo. Pero también hay muchos obispos que no lo tienen, ¿no? Es decir, que no son canonistas y que no lo entienden como su, digamos, su rol. Eso, pues, es una llamada de atención del Papa. Bueno, vamos a la gratuidad, ¿no? La gratuidad es una aspiración que el Papa propuso en la alocución anterior, es decir, anterior a este decreto, como que lo dejó salir cuando habló ante la Rota Romana. La Rota Romana es el Tribunal Supremo del Papa en estos asuntos, ¿no? Y dijo que sería una aspiración, es un deseo, ¿no? Es decir, es algo a lo que hay que tender. La gratuidad en el proceso y también la gratuidad nos tocó a los abogados, ¿no? Es decir, ustedes también tienen que
bajarle a sus emolumentos. Esto es una pastoral, no es un negocio para nadie. Eso, pues, ¿qué significa? Que gradualmente las diócesis van a tener que arreglarse de alguna forma para que en un servicio que es bastante, pues, que necesita mucha remuneración, porque necesita, pues, personal, ¿Quiénes integran el equipo de colaboradores? ¿Cuántos abogados, secretarias, trabajador social o quiénes son? A ver, hay psicólogos. Todo eso, hay psicólogos, hay defensores del vínculo, hay notarios, y los tribunales idealmente tienen que integrarlos 3 jueces. Los tiene que presidir un presbítero, pero los jueces pueden ser laicos, es decir, en el tribunal puede haber. O sea, antes de que declare nulo un matrimonio, el obispo, según instrucciones del Papa Francisco, son 3 jueces los que previamente el proceso, hizo una separación el Papa, el proceso ordinario y el proceso más breve. Ahorita te cuento del proceso más breve. Que es el que queremos todos, ¿no? Es el que todo mundo desearía. Pero es una situación, desde mi punto de vista, tiene que ser una situación extraordinaria. Pero bueno, el proceso ordinario es uno llega, plantea su caso al tribunal, se lo dirige pues al que preside el tribunal, que es el vicario judicial, le plantea pues sus circunstancias, sus hechos, y le dice, bueno, yo quisiera que, a mí me parece que por estas causas mi matrimonio es nulo. Entonces, ahora lo que hace el vicario judicial, de acuerdo con estas reformas, va a tener que revisar el escrito de demanda, citar a la parte demandada y decidir en ese momento si es evidente, o sea, sumamente evidente, muy evidente, clarísimo que se decidiría este caso por la nulidad, entonces lo pasaría como una situación extraordinaria al obispo. Si no, se le da un trámite ordinario. El trámite ordinario se integra un tribunal, el tribunal se reúne, revisa el asunto, se le pasa a un defensor del vínculo y se empieza a llevar un trámite normal, es decir, se interrogan a las partes, a los testigos, se piden periciales, si es necesario, peritos psicólogos normalmente, y se llega a una conclusión. ¿Y pasa a una segunda instancia o ya solo es una instancia? Porque antes eran 2 instancias, sí, primera y segunda. Exactamente. La Iglesia pues ya ha tenido siglos, bueno, desde Benedicto XV, XIV, Benedicto XIV, la doble conforme. Eso es una institución bastante inteligente del Papa Benedicto XIV, que es para estar bien seguros de que el trámite fue hecho de una manera concienzuda, se eleva a un tribunal, pues, digamos, un poquito más experto, digamos, en el tema canónico, para que no se haya hecho una resolución así pero de acuerdo con el mutuo propio del Papa Francisco, ya no pasa a segunda instancia. Ya no pasa. O sea, aceptando todo lo que dijo el Papa, que a mí me parece muy generoso, porque nadie va a ir a poner su mano sobre la Biblia para decir que lo que dice es verdad. O sea, es muy delicado. El juicio de nulidad comienza así, uno pone la mano sobre la Biblia y narra su historia, y le hacen preguntas y con la mano sobre la Biblia responde a esas preguntas. Entonces esto se hace solo por amor a la verdad, en busca de la verdad y con una humildad enorme. Entonces el Papa, considerando eso, es que pide que sea más rápido, que sea breve, más rápido, que los obispos asuman su rol de jueces, que, bueno, si están de acuerdo las 2 partes en tramitar juicio de nulidad, pues todavía es más rápido, y que además se busque que sea lo más barato posible o sin costo, y que a las personas que no puedan pagar no se les cobre. A ver, sí. No, entonces, con apego a lo que dijo el Papa Francisco, actualmente. O sea, lo que está pasando ahorita, por ejemplo. Si haz de cuenta, mañana una amiga mía va a ir a tramitar el juicio de nulidad, ¿qué tiene que hacer? Bueno,
tiene que ir naturalmente al tribunal eclesiástico que le corresponda en su diócesis. Uno de los, bueno, no me voy a desviar ahorita. Que además hay que decir que cierran a la 1 de la tarde, entonces tiene que estar de preferencia a las 10 de la mañana en la oficina. Todas esas cosas van a cambiar muy pronto. Sí, porque a la 1 de la tarde ya mira, cerraron la oficina. Para decirte, ahorita ya si se recibían 110 causas al año o menos, ahora se están recibiendo 400. Ah, qué bueno. Nada más por el auge del motu propio ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Que el mismo staff que tenemos es el que va a recibir todo esto. Ya se están doblando turnos en interrogatorios, por ejemplo, ya se están recibiendo testigos en la tarde. Ah, qué bueno. Pero, pues, todo eso podría ser genial, nada más que no se nos triplicó el ingreso en el tribunal, sino justamente por instrucciones del Papa, lo que era un costo que se cobraba, pues, por este trámite, que es directamente el costo que significa el pagar, pues, las instalaciones al personal, etcétera, es un donativo, así lo dispuso ya el cardenal Rivera, es un donativo voluntario. Ah, perfecto. Eso significa que si uno le da la gana pagar los 16,000 pesos que cuesta este proceso, que además ni los divorcios express cuestan tan barato, pero bueno, uno lo paga. Y si quiere pagar más, pues qué bueno, porque es un donativo y se le recibe con mucho gusto. Y si no quiere pagar, o quiere pagar menos, o quiere dar algo, eso no está vinculado al trámite de la nulidad. Es decir, la nulidad se va a tramitar independientemente de que se pague o no se pague. Eso ya es un efecto directo de la instrucción del motu propio. En la gratuidad, ahora, lo que necesitamos desde el punto de vista económico, pues es darle cierta independencia económica a los tribunales, quién sabe cómo, para que no tengan que cobrarle directamente al fiel que está pidiendo los servicios. Bueno, independientemente del dinero, ¿no? Eso es ahorita como un punto y aparte. Si de todas formas van a hacer el servicio de darlo gratis a quien no puede pagar, y todos los demás darán un donativo, ¿no? Sí. Y el que pueda, pues, dar un gran donativo ayudará a muchos. Exactamente. Independientemente de eso, la persona llega y ¿qué documentos tiene que entregar? La persona, la práctica en el Tribunal de México es una entrevista en la que, pues, plantea su caso y se le orienta sobre las posibilidades que tiene de presentar el juicio de nulidad o no, y se le orienta, ¿no? En ese momento. Y se le da un cuestionario para que escriba un libelo, así le llaman, libelo. Así se le llama libelo. Que es como la historia que pasó en torno al día de la boda, ¿no? Sí, el libelo, digamos, canónicamente puede ser, pues, una narración muy sencilla de los hechos en los que la persona considera que está basada la nulidad, aunque igual es una práctica en el Tribunal de México y en algunos otros tribunales el pedir una historia un poquito más amplia, una biografía propiamente de las personas. Eso ayuda, pues, a tener un panorama muy rápido de quiénes son y evitarse también, pues, algunas dudas, ¿no? Y luego hay que llevar muestras, comprobantes, testimonios de que eso es verdad, que lo que ahí se dice es verdad. Sí, bueno, pruebas. Pues las actas, ¿no? Naturalmente las actas. Ahora, digo, lo que yo recomiendo es buscar el expediente matrimonial. Eso es un documento que existe prácticamente, pues, en todos los matrimonios. Uno en una parroquia, en su parroquia o en la de su novio o novia, se hace un trámite, la presentación, se llevan los papeles y se abre un expediente. En ese expediente tendría que haber también una averiguación sobre la libertad de las personas para casarse. Normalmente es un formato que nada más es como checklist, ¿no? Pero pueden haber observaciones ahí de la persona que toma los datos de
de los nubentes, como se dice técnicamente, ¿no? De los que se van a casar. Eso es un documento que ayuda muchísimo en el proceso. Y además también ahí están pues copias de los documentos que se usaron, y también nos ayuda pues a ver si algún trámite, algún requisito no se haya llevado a cabo y el matrimonio pudiera ser inválido desde el punto de vista de que administrativamente no se hizo lo que tenía que haberse hecho. Bueno, entonces se entregan todos los documentos que solicite actas de matrimonio, de bautizo actualizadas, y de divorcio. Bueno, de matrimonio civil y de divorcio. El cuestionario respondido. Las pruebas correspondientes. Nombre y domicilio de los testigos. Pruebas si hay, por ejemplo, algún documento médico, si fuera necesario. Y ese conjunto de documentos se presentan y se activa, digamos, ya el proceso. El proceso, como te decía, ahora lo va a revisar el vicario judicial y decidirá por dónde se iría. Ahora, vamos al proceso más breve, que es, digamos, la novedad. La novedad es el proceso breve, se tramita, la decisión la realiza el obispo de la diócesis como juez, se sienta como juez. Esto quiere decir que el aparato que tiene en su tribunal le va a preparar todo el expediente para que el obispo revise, lea y tome una decisión. ¿Qué decisión es la que toma el obispo? No es si consta o no consta la nulidad, esa no la va a tomar. La decisión que toma el obispo ¿es nulo o se va a trámite ordinario? Es decir, si a él no le queda claro, como muy evidente, como algo clarísimamente, humanamente obvio, que el matrimonio es nulo, el obispo tendría que mandárselo de vuelta al vicario judicial para que integre un tribunal y se lleve un trámite normal. Normal, que además dura un año y que no tiene tampoco mucha complicación. Exacto, y mucha del trámite ya se hizo. Entonces realmente sería pues ajustarlo, o sea, darle un poquito más de amplitud a las pruebas, pasárselo al defensor del vínculo y a los miembros del tribunal para que tomen la decisión. Claro. No tiene tanto... No tiene problema. Es decir, no lo demora, no volvemos al inicio, ¿no? No. Se va con todos los documentos, se entregan. A los 3 meses la llaman a una y le dicen, venga usted a contestar en voz alta lo que dijo por escrito. Entonces 3 personas te interrogan con la mano sobre la Biblia, tú contestas. Luego te llaman 2 meses después para pedirte que lleves 2 testigos. Llevas 2 testigos, pueden ser familiares. Los familiares hablan de lo que saben de ti respecto de aquello que tú has dicho que sucedió. Entonces 3 meses más tarde te dicen puede venir a recoger su acta y el acta dice este matrimonio fue nulo e inexistente desde el principio. En algunos casos se veta para un nuevo matrimonio, en otros casos sin veto, dice, sin veto, se puede volver a casar las 2 partes, sí. ¿No? Sí, el veto nunca es para siempre, hay que poner hay condicionamiento, ¿verdad? Es una condición y siempre es a satisfacción del ordinario, es decir, del obispo. O de quien el obispo diga. ¿Se puede volver a casar una vez que compruebe que tomó una terapia psicológica? Posiblemente. Si el problema es psicológico y la persona no está sana, pues sería como, pues mejor, pues ya te recibimos otra vez aquí para tu siguiente matrimonio y el que sigue, ¿no? Claro. Y no es kermés, ¿no? No. Digo, pero aunque lo digamos un poco de broma, de todas formas nunca nos olvidemos que la samaritana pues recibió el juicio de nulidad de parte de Jesús, que declaró nulos 6 matrimonios de un jalón. Este que tienes ahora no es tu marido, es cierto, y los otros 5 tampoco fueron. Entonces es un acto muy, muy generoso y ella se fue feliz a decirle a su pueblo que había encontrado al Mesías que esperaban los judíos.
Y entonces ellos lo invitaron a su pueblo, estuvo con ellos 2 días y entonces dijeron, ya no lo conocemos por lo que tú nos has dicho, sino porque lo conocimos directamente, por lo que Él nos ha dicho. Y Cristo lo que siempre nos dice es la verdad, pues es la verdad misma, ¿no? Vamos a recordar ya por último, para terminar, el diálogo de Jesús con los fariseos que lo están retando. ¿Te acuerdas? Cuando le retan y le preguntan, oye, ¿se vale divorciarse de la mujer? Un poco, sí. Sí, y que les dice, no, bueno, ustedes recuerden que está dispuesto, que Dios dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una misma cosa. Solamente en caso de matrimonio ilícito, entonces pueden separarse y volverse a casar, porque si se separaran por alguna otra causa y que no fuera ilícito aquel matrimonio, pues volverse a casar sería adulterio. Y dicen ellos, bueno, entonces si uno no se puede volver a divorciar y casar prácticamente, pues entonces no vale la pena casarse. Y dice él, pues sí es cierto, ¿no? Si ustedes no entienden lo que es el amor, lo que es el matrimonio, lo que es el camino que Dios Padre propone, tienen otra opción, ser como los eunucos de nacimiento, como aquellos a los que la sociedad convirtió en eunucos, y pues si ustedes quieren seguir ese camino tendrá que ser para dedicarse al reino de Dios. Pero el camino primordial es el matrimonio. Y el que no entienda eso, pues entonces que se dedique a servir al pueblo de Dios, es decir, a las familias. Claro, ¿no? Sí, muy bien. Muy bello. Y además, matrimonios ilícitos serían las causas de nulidad. Que hubiera mentira, miedo, falta de autoconocimiento, alguna enfermedad oculta, enfermedad mental no dicha. ¿Qué más? Sí, bueno, hay varias causales. Te las puedo clasificar, digamos, en 3, que es la forma de vida, es decir, se tiene que hacer conforme a lo que dicta la Iglesia, por seguridad jurídica normal. Las capacidades de las personas, y la posibilidad o el consentimiento, es decir, que la persona, su consentimiento lo haya dado libremente. Ahí es donde efectivamente quedan pues los engaños, el miedo, las incapacidades psíquicas, o físicas o fisiológicas, que bueno, están englobadas en los cánones que no se han cambiado para nada, que esa es otra cosa que hay que puntualizar mucho. El Papa no cambió nada de las causales de nulidad. Claro, aunque no por qué. Hay quienes alegan que bueno, en la regla 14 del motu propio, como que las amplió. No amplió nada, simplemente dio algunos ejemplos en los que es muy evidente que existe una causal de nulidad. Si no, bueno, igual no me acuerdo de todos, pero bueno, la falta de fe, por ejemplo, hay gente que es evidentemente que no tiene que tiene una separación grande y larga de la Iglesia, y que pues se casan porque es más bonita la ceremonia por católica. Compromiso social. El aborto procurado, que evidentemente hace pues claro que el bien de la familia no lo tienen pues claramente establecido, un noviazgo muy corto o un matrimonio muy corto también, y que esas son cosas que pueden ser señales, no tanto el hecho de que es una nueva causal, es una señal de que por ahí debe de haber alguna causal, ¿no? Claro, la causa del miedo, que se casan por miedo a quedarse solos, sí. Que se casan solos, que se casan por coacción familiar, que se casan por estar embarazados, aunque no se quisieran entre ellos, que se casan, pues, no sé, como un acto de sobrevivencia a otros peligros de los que vienen huyendo. O sea, hay muchas razones por las que uno puede llegar a una boda sin libertad interior y mintiendo, diciendo que ama a quien no conoce ni ama, ¿no? Sí. Y aún conociéndose no uno mismo. Sí, y además la mayor parte de los casos es de buena fe, es decir, las personas lo hacen, digamos, confiando en que está bien, es decir, que lo están haciendo pues porque es lo correcto, ¿no? Lo cual denota una inmadurez y una ignorancia tremenda. Así es. Y eso es causa de nulidad. Exactamente.
Bueno, a ver, ¿qué más le preguntas tú que no te hemos dejado hablar? Perdóname, señor editor, ya no me vas a publicar nada. No te preocupes, la verdad es que está bastante interesante, entonces prefiero escuchar. Pero me gustaría comentar también, alguna vez yo platicaba con Pepe, y uno cuando va a presentar su proceso, él me comentaba que no es de, ya lo presentaste, entonces ahora sí, vamos a hacer tu nulidad, sino se intenta incluso salvar primeramente el matrimonio. De hecho, Pepe, pero ¿estás seguro? Pero esto, y yo creo que él nos puede explicar mejor, que es un intento de salvar la verdad del amor, y solamente que eso no sea posible, entonces se procede. Pero es la función del defensor del vínculo, es el que, ¿no? Sí, pero aquí hay una cuestión que el Papa enfatiza en el motu propio ¿no? Y también en la Amoris Laetitia, que es un llamado a todos los que son pastores y a todos los que estamos metidos en esta pastoral matrimonial a el discernimiento y el acompañamiento, dice, ¿no? El discernimiento es ayudar a las personas a discernir, es decir, a distinguir y a separar las cosas para que ellos, viendo su propia historia, tomen ellos la decisión. ¿Es nulo o no es nulo tu matrimonio? Bueno, pues ve la película tú, siéntate, aquí están las palomitas, y pues al final de la película tú dime, ¿no? Y ese discernimiento a veces implica, oye, pues sí me casé bien, nada más que pues en el transcurso de la relación pues se estropeó, hubo terceras personas, no nos entendimos, las expectativas no eran las que habíamos creado, entonces, bueno, también eso implica un acompañamiento, es decir, oye, pues no te vayas de la iglesia, ¿no? No te separes, no te desilusiones por el hecho de que pues tú, o sea, que ya no estás casado, pero sí estás casado, es decir, no estás con la persona con la que deberías de estar por circunstancias X, pero estás casado. Claro, y este es en casos muy, muy especiales, porque el 90 y tantos % son nulos. Sí. De todos los que llegan a tramitar la nulidad, los que llegan, pues sí. Son 98% aproximadamente los que sí resultan nulos, porque claro, para llegar a ese trámite es porque uno ya a conciencia sabe que ese matrimonio es nulo. Sí. Ahora, ese 2% que se queda con que resultó que no era nulo su matrimonio, sino que hubo complicaciones posteriores, que dificultaron o que llevaron a la separación de estas dos personas, la iglesia los retiene de otro modo y les dice, aunque tú vivas con otra persona, hay espacio para ti dentro de la iglesia, ¿no? Y se vive ya otro proceso de acompañamiento espiritual. Exactamente. Y eso, bueno, pues lo pide el Papa mucho, ¿no? Es decir, hay personas, y sí, la mayor parte pues tienen la intuición de que estuvo mal desde el principio, que fue nulo, pero también hay personas que tienen esa intuición, que dicen, oye, pues es que mi matrimonio fue una cosa garrafal, pero yo tengo la intención de resanarlo, ¿no? Ya, que aunque haya sido nulo, quieren... Entonces también se puede... Pero ahí se tendrían que casar, porque, o sea, volver a hacer la ceremonia religiosa, porque, no necesariamente. Porque si fue nulo desde el principio, no hay la gracia del sacramento. En el momento en que uno hace para empezar, canónicamente el matrimonio es válido, salvo que se demuestre lo contrario, digamos. Pero existe una cuestión que es la sanación en raíz. Es decir, que uno en su fuero interno, pues rectifique en ese momento y se logre justamente la gracia, que eso es lo importante, que además el matrimonio es un sacramento buenísimo, porque, bueno, como todos, pero se recrea propiamente el sacramento cada que hay, pues, es decir, cuando se convive y cuando se tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la parte... Se realimenta, se reaviva, se renueva. Exacto. Entonces, es un sacramento que uno puede, digamos, reasignarse sabiendo que fue nulo, ¿no? Y entonces se rectifica la intención y se pide esa gracia de poder vivir conforme a los valores del matrimonio. Exacto, que eso puede pasar también. Claro, qué bonito. Bueno, pues entonces yo les agradezco. ¿Alguna última pregunta que le quieras hacer? Pues no, en realidad
me quedó esa duda, pero no sé ya tiempo de qué es lo que pasa cuando resulta que tu matrimonio no es nulo, pero el divorcio, digamos, por se lo llevó civil, exactamente. Sí, bueno, pueden pasar dos cosas. Uno, que tengas la posibilidad de restituirlo o restablecerlo, que es muy remoto, pero la buena noticia es que te dan cuando te dicen, pues tu matrimonio es válido y es existente. Pues tienes la gracia de Dios. Es decir, para ti podría ser imposible, pero para Dios no. Pero, por otro lado, efectivamente hay personas que sin su culpa pues los abandonaron, los dejaron, no sé qué, y pues, me quedé así, ¿no? Bueno, efectivamente ahí tiene que haber una pastoral que está apenas desarrollándose, y para que las personas no se alejen y se desencanten de la iglesia por decirle, pues mira, pecadora, ¿no? O pecador. Sí. Eso es terrible, porque es una situación en la que uno no quiere estar, no tiene la intención de estar, es más, quiere dejar de estar. Y bueno, sí es espiritualmente y pues emocionalmente es personas muy lastimadas. Entonces sí hay que tratarlos con mucho cuidado. Claro, y para eso está Amoris Laetitia, ¿no? Uh-huh. Tenemos esa encíclica bellísima que sirve de guía para acompañar familias rotas, familias heridas, o para que no se rompan las familias, ¿no? Sí. Incluso para educar antes del matrimonio, que ya por cierto ya se terminaron estos cursitos de sábado y domingo antes de casarse. Ojalá que ya la Iglesia Católica ofrezca cursos de mínimo 3 años, porque imagínense, si para ser sacerdotes se toman 13 años de preparación previa, ¿no? O mínimo 8 años, ¿cómo para casarse no se toma más que 2, o sea, un sábado y un domingo? Es imposible, ¿no? Imposible. Entonces esto hay que meterlo desde la catequesis, pero además el curso prematrimonial para jóvenes en preparatoria, después de la confirmación, sería hermoso un curso de noviazgo permanente de 3 años, sí, para que tengan o no tengan novios y vayan viviendo lo que hay que vivir antes de tomar la hermosísima decisión de casarse y hacer familia, ¿no? Así es. Sí. Bueno, los judíos lo hacen, hay que retomar y aprender de ellos, cómo claro, preparan a las cosas. Jovencitas y a los jóvenes para el matrimonio, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Briceño, José Alberto Medina Flores, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que este programa dé luz, ánimo y sirva de empuje para aquellos que dicen, no, luego lo hago. No, ya hágalo, por amor a la verdad, aunque no se quiera casar con otra persona, pero por amor a la verdad. Esto se hace por amor a la verdad, ¿cierto? Exactamente. Sí. Y bueno, y si están casados ya con otra persona, pues qué mejor, estar libres. No, pero es que no me voy a casar por la iglesia otra vez. Bueno, pero por lo menos están libres, ¿no? Están viviendo un matrimonio natural, sin el peso encima de un matrimonio previo por la Iglesia Católica que no existió. Entonces, estar libre en un matrimonio natural. Sí, el propósito siempre va a ser la salud de las almas, que esa es la ley suprema de la Iglesia, es salud de las almas y pues la mejora de la relación de todos con Cristo, ¿no? Exacto. Y vamos dando pasos a la libertad. Entonces, aunque no es perfecto el vivir con una persona sin estar casado y además sí casado con otra persona, bueno, pues vamos dando un pasito pequeñito, que es ya no estar casado con la otra persona, saber de cierto que eso no existió. Y entonces vivir pues esto con más calma, y a lo mejor luego, como dicen algunas personas, no, es que la fiesta viene al final, ¿no? Y después de 20 años o 30 se casan por la iglesia. Sí. Después de que ya tienen hijos y nietos, sí se casan, ¿eh? Pero bueno, paso a paso. Exactamente. Rápido, Tere, te cuento que en el libro que platicamos hace 8 días, tenemos un artículo de Carlos Carabias que nos cuenta justo esto, cómo un par de personas divorciadas vueltas a casar pueden tener una vida ejemplar y además que Dios la vea con buenos ojos. Como la familia que vimos todos en México con tanto júbilo ayudando en la iglesia, ¿no? Justamente nos cuentan la historia de esa familia. De esa familia. Y los mejores líderes pastorales resultaron ser ellos un matrimonio de segundas nupcias, así ¿verdad? Preciosos, así que bueno, Dios está en todos lados y sopla más allá de la iglesia además, por cierto. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.
Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. De este libro, una presentación más. Muy bien, la gente quiere mucho el libro. Yo creo que ya vamos a agotar la primera edición, la primera impresión. Hoy sí, es que fueron 500 ejemplares, muy poquito para el tema. Exactamente. Sí, y para 18 autores, imagínate, cada autor quiere compartirlo con muchísimas Exactamente, personas. vamos bastante bien. Muy bien, pues felicidades. Bueno, con motivo de ese hermoso libro y de la editorial Notas Universitarias, conocí a José Alberto Medina Flores, ellos dos son socios y yo le pedí por eso a Antonio Briceño, que ya que él es experto en temas católicos, pues que me acompañe a hacer esta entrevista. Así que en este momento estás como co-conductor, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, Tere. José Alberto Medina Flores es especialista en Derecho Matrimonial Canónico. Sí, gracias. Muchas gracias, bienvenido, José Antonio. Gracias. Bueno, pues a mí sí me interesa mucho, soy amante del amor y de la libertad y de la verdad, ¿no? Entonces sí me interesa compartir esta posibilidad de ser libres, vivir conforme a la verdad, amar con libertad, ¿no? Incluso si no... Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Quiero dar la bienvenida a todos los hombres y mujeres que no han emprendido el trámite del juicio de nulidad matrimonial por la Iglesia Católica y que tienen derecho, porque es un servicio generoso de la Iglesia como madre y maestra. Es un servicio hermoso que aspira a la libertad de cada uno de nosotros. Me refiero a los católicos porque este servicio es concretamente de la Iglesia Católica para las personas que se han divorciado, que no tienen la intención de volver a ese matrimonio y que, bueno, de hecho resulta que ese matrimonio es inexistente desde el principio. Eso diría el acta del juicio de nulidad al final del trámite si es que fuera así. Pero no solamente se busca la nulidad matrimonial para casarse con otra persona, sino se busca por amor a la verdad y por amor a la libertad. Y además ya es gratuito, ya es más rápido y los obispos han sido instruidos por Papa Francisco para que procedan a fungir como jueces, como les corresponde. Están con nosotros, me acompaña para hacer esta entrevista Antonio Briceño, que él es especialista en temas también de la Iglesia Católica, escritor, conductor y editor. Bueno, los dos son editores, José Alberto Medina, editores de esta nueva editorial Notas Universitarias. Sí, pues qué gusto, muchísimas gracias. Con motivo del libro que acaban de publicar de Papa Francisco en México, sus gestos y mensajes, bueno, pues conocí a José Medina y bueno, Antonio ya lo conocía, él me invitó a escribir ese artículo que incluye en este hermoso libro. ¿Cómo van a propósito del libro? Muy bien. Bien. Bastante bien, justamente hoy tenemos en la parroquia de San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Nápoles, una presentación. No te vuelves a casar, pero saber que para nadie es pecado amarme y que para mí no es pecado amar a nadie. O sea, porque no soy esposa de nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, el juicio de nulidad es buenísimo, es un acto muy generoso de la Iglesia. Sí, pues es, además que, digamos, estamos en el marco de, pues todavía con el motivo del año de la misericordia y del impulso que se le está dando a ese aspecto que pues siempre ha tenido la Iglesia, que es la misericordia, que es el ser madre para todos. Entonces, y precisamente dentro de, pues mañana, hace un año que entró en vigor el motu propio del Papa sobre algunas reformas al procedimiento de nulidad matrimonial. Y bueno, tampoco es ninguna casualidad que lo haya hecho el día de la
Inmaculada, que lo haya puesto en vigor el Día de la Inmaculada y que lo haya promulgado el día 8 de septiembre, que también está dedicado a la Virgen María, y que después haya, el día de San José, haya escrito una encíclica que se llama Amoris Laetitia, o sea, la alegría de amar. Ese gesto pues significa que, pues, teniendo en mente la Sagrada Familia como, digamos, titular de ese tipo de amor, o de ese amor que se da entre las personas, los seres humanos, y Dios, pues Él nos está como convocando a tener presente a la Sagrada Familia y además a nosotros entender que lo más importante de todo, al fin de cuentas, para vivir en el amor se necesita vivir en la verdad. Estábamos recordando el Salmo 24, ¿no?, que dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Y después dice que la justicia y la paz se besaron. Es decir, como que